Hola, saludos a todos. ¿Alguien feliz? Sí, el cubrebocas es medio engañoso, ¿no? Entonces, a veces parece que está enojado uno o lo que sea. Entonces, si hay algo que te llama la atención, sonríe. A ver, sonríe. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Cubrebocas, muy bien. Mi nombre es Marcos Quiñones. Y antes de iniciar, una vez más quiero honrar a los pastores. Gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio. Estoy muy contento de estar por acá. Y curiosamente, el último viaje que hice ministerial fue aquí a Aguascalientes con unos amigos. Y ahora regreso después de 1 año y medio a Aguascalientes. Entonces, estoy muy emocionado y muy nervioso porque no he salido. Todo ha sido digital, todo ha sido enfrente de una cámara y predicando ahí en la iglesia, pero estoy emocionado. Entonces, ¿me ayudan? Sí, de repente si hay algo que les gusta es amén, o muy bien, o gloria a Dios, lo que sea. ¿Está bien? Sí, ¿me ayudan? Sí, buenísimo. Entonces, una vez más, mi nombre es Marcos Quiñones. Yo soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con El Paso. Ahí nací, ahí crecí. Y hace 5 años me mudé a Tijuana junto con mi pastor Esteban Grassman a iniciar lo que es Iglesia Ancla, que este año cumplió 5 años, y Dios ha sido muy bueno, ha sido fiel, y hemos visto cómo Él ha obrado en Tijuana, en la iglesia que tenemos en San Diego, y la verdad ha sido algo muy, muy emocionante. Y sí, eso es un poquito de mí. Me casé en Tijuana, entonces ahí hay una gracia para casarse ahí en Tijuana. Si hay alguien que conoce ahí, pues dale un codacito, ¿no? Y mi esposo y yo estamos sirviendo de parte del equipo pastoral y es viendo que Dios tiene para la iglesia, emocionados y expectantes de lo que viene. ¿Está bien? Y antes de iniciar me gustaría orar y luego comenzamos. ¿Está bien? ¿Sí? Buenísimo, vamos a orar. Ahí donde estás, dile: Señor, dile más fuerte: Señor, háblame. Amén y amén. Muy bien. Vamos a iniciar. Hace un mes aproximadamente, o un mes y medio, choqué y ahí te va el choque. Ahí te va cómo está el choque. Estaba saliendo de un supermercado y llevaba mi carro, y estaba por salir del supermercado y estaba por salir y había una banqueta. Y dije, ¿qué falta de respeto civil es poner mi carro y luego la banqueta? ¿No han visto esos videos de que gente brinca el carro porque bloqueas la banqueta? Dije, eso es muy mala onda. O sea, voy a ser un buen ciudadano. Entonces, como buen ciudadano, agarro el carro, le doy de reversa y ahí estaba un carro atrás de mí. Por ser buen ciudadano, le pego al carro que está atrás de mí. Y para mi sorpresa, son 4 cholitos, ¿sí? O gangsters, ¿no? Porque fue en San Diego. Fueran 4 gangsters. Dije, Dios, encomiendo mi espíritu a ti. Estaba escribiendo una carta a mi esposa: gracias por amarme estos años. Y estaba todo, ¿no? Y luego me dice, ¿qué onda? Y yo, ¿de qué? Dice, no, pues me pegaste. Y yo, sí. Y le digo, pues hablemos de la aseguranza. Y luego me dice, hable de la aseguranza. Súper, tengo aseguranza, todo bien. Dice, ¿me quieres dar $50? Y luego veo el carro y no le hice nada al carro. A su carro no le hice nada. Y dice, mira todo lo que le hiciste. ¿Y cómo te pones a alegar con un cholito? ¿Sabes? Como que, pues no, es como que, pues sí. Y le digo, es que no tengo dinero. Ese fue un paro, ¿no? Si tenía poquito ahí. Le digo, tengo $30. Dice, pues bueno, dámelos. Y luego le digo, no traigo efectivo. Dice, tengo una aplicación, deposítamelos en la aplicación. Es como que, wow, súper tecnológico, ¿no? Esta persona. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque llegué a mi casa ese día y no sé si alguien ha chocado, pero andaba por todos lados, andaba así como que ido. No sé si alguien ha chocado y andaba así como que ido, como que boom. Andaba súper ido. Y como que mi esposa me decía algo y luego yo, como que estaba súper ido. Me subí al carro el día siguiente y como que me sentía incómodo al manejar, me sentía inseguro al manejar. Y fue un pequeño choque.
pequeño choque. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver el día de hoy? Yo necesité un tiempo para realinearme después de este pequeño choque. Y yo estoy convencido que este fin de semana va a ser eso, un momento para realinearnos, un momento para ver lo que viene por delante, para reconectarnos con el Señor, ¿sí? ¿Alguien está convencido conmigo que va a ser un buen fin de semana? ¿Sí? Donde el Señor nos va a hablar, donde podemos realinearnos, donde podemos recordar cosas que el Señor nos ha dicho. Y yo sé que por muchos meses nos ha hablado de la pandemia y todo lo que ha sucedido, pero la verdad es que pues sí nos afectó, sí nos golpeó. Y el día de hoy mi meta final es recordarte algunas cosas que el Señor dice acerca de nosotros. ¿Está bien? Algunas cosas que Dios dice de ti como servidor, de ti como voluntario, de ti como líder de área, de ti como pastor, si hay algún pastor aquí. Quiero recordarte algunas cosas que la Biblia nos habla de esto, y vamos a estar viendo acerca de Felipe, y vamos a entender ciertas cosas de la vida de Felipe que aplica a nosotros y que nos van a ayudar a alinearnos. Y conmigo, alinearnos. Nos va a ayudar a alinearnos. Hechos 6, del 1 al 6, dice lo siguiente: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Di conmigo, descontento. Descontento. Dice, al multiplicarse los creyentes, hubo muestras de descontento. ¿Verdad que eso no pasa en las iglesias cristianas? Nunca hay descontentos. No, ¿verdad? Pero bueno, había muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión, una junta, ¿no? Sí, juntas, cristianos, siempre sí, muy bien, una junta. Y ellos dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea. ¡Wow! Di conmigo, ¡wow! A todos les gustó la idea. Buenísimo, ¿no? A todos les gustó la idea. Y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron manos. La Biblia dice que donde 2 o 3 cristianos hay, ahí va a haber algún tipo de descontento, ¿no? Y aquí estamos en un descontento. No, la Biblia no dice eso, no lo busques. Pero hay un descontento, hay una mala distribución de los alimentos. Los apóstoles dicen, hey, hagamos una junta y mejor demos este trabajo a 7 personas capacitadas. El liderazgo de esta asamblea, de esta junta, tenía como meta redireccionar o reenfocar la atención o el tipo de liderazgo, ¿sí? Estaban funcionando de una manera. Hay un descontento y ahora es tiempo de reenfocar lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿A alguien le hace ruido eso? ¿Sí? Todo iba muy bien prepandemia, sucede algo y es tiempo de reenfocar lo que estamos haciendo. Entonces, ahora es tiempo de reenfocar, y escogen personas para enfocarse en lo indispensable. Personas que muestran principios de liderazgo, y escogen a 7 hombres para que sean meseros. 7 hombres para que sean meseros y que sirvan a las personas. Entonces, llámales meseros, voluntarios, líderes. Y Felipe es uno de los que escogen, ¿sí? Felipe es uno de los que escogen. Cuando iba creciendo en el grupo de jóvenes, yo siempre era de los que escogían.
Y no por ser bueno, pero porque siempre estaba de metiche, ¿sí? Siempre andaba ahí en la bola y es, a ver Marcos, ahora tú vas a dar la ofrenda y es, no sé hablar en frente de la gente. Siempre como estaba alrededor me escogían. Y aquí, a diferencia de mí, aquí escogen a 7 personas que están capacitadas en liderazgo y escogen a estos 7 hombres. Entonces, la primera cosa que quiero que veamos acerca de Felipe es que Dios escoge a Felipe. Entonces, si Dios escoge a Felipe, significa que número 1, todo líder voluntario servidor es escogido por Dios. Di conmigo, soy escogido por Dios. ¿Ves? Todo líder, todo voluntario, todo servidor, todo pastor es escogido por Dios. A veces pareciera que eres el único que quedaba en la lista y te pusieron, pero quiero decirte que tú eres escogido por Dios para la tarea que estás haciendo en este momento. Felipe estaba ahí y fue escogido por Dios. No sé si hay líderes aquí, algún líder, algún pastor, pero no sé si les pasa, pero como líderes somos muy buenos para decirles a otros que la mano de Dios está sobre ellos. Y se nos olvida recordarnos que la mano de Dios también está sobre nosotros, porque fuimos escogidos por Dios. ¿Sabes cuál es tu llamado? Tu llamado es ahorita y lo que estás haciendo. Escogido para este momento, escogido para lo que Dios tiene para ti en este momento. Y Felipe está aquí siendo escogido por Dios. Muchas veces podemos decir, es que mi aportación no vale. A lo mejor te sientes ahorita como en un momento de como que estás escondido. ¿Alguien se ha sentido como que está escondido? Como que a lo mejor estás allá y estabas sirviendo en la iglesia y de repente todo se tornó digital y tú no sabes nada digital. ¿Sí? ¿Sí saben a lo que me refiero? De repente todos los jóvenes ahora son los que están corriendo a la iglesia y dices, ¿y qué onda con mi vida? Pero quiero decirte que, ni la pandemia cambia los planes de Dios para tu vida, porque fuiste escogido por Dios como Felipe. Fuiste escogido por Dios. ¿Ves? Dios tiene tanto cuidado de su iglesia que aún los que servían las mesas fueron escogidos por Él. En nuestra iglesia nos gusta decirle a todos en nuestra congregación que son escogidos por Dios. Estés en estacionamiento, estés recogiendo basura, estés en niños, eres escogido por Dios. ¿Y sabes qué sucede? Si fuiste escogido por Dios y dudo que soy escogido por Dios, ¿será que estoy dudando de Dios porque Él fue el que me escogió? No dudes, el Señor te llamó. El Señor te llamó, el Señor puso su mano sobre ti y el día de hoy, en lo que estés sirviendo, fuiste escogido para esto. Entonces está Felipe, están sirviendo las mesas y en Hechos 8 se desata una persecución. Se desata una persecución y mañana vamos a estar hablando un poquito de eso en mi segunda sesión. Pero se desata una persecución, se desata un momento difícil para la iglesia. Y el primer mártir, ¿quién crees que era? Un voluntario, un servidor. No fue un apóstol. Fue un voluntario el primer mártir. La Biblia, en el registro de la historia, el primer mártir es una persona que dijo, yo quiero servir al Señor. No fue un apóstol, no fue el pastor con gran renombre, fue un voluntario el que dijo primero, aquí está mi vida por el Señor. Y está esta persecución, y las cosas se están saliendo de las manos. Y en Jerusalén se desata Saulo matando a cristianos y sucede algo que es de beneficio para la iglesia, y eso es que obliga a todos a salir a predicar el evangelio a otros lugares. De repente una tragedia hace que todos
salgan a predicar el evangelio. Y esto me hace mucho ruido porque la comodidad no está en la mente de Dios para su iglesia. La comodidad no está en la mente de Dios para su iglesia. Y muchas veces nos hemos acomodado, hemos dicho, qué a gusto, pero la comodidad no está en el corazón de Dios para su iglesia. Tuvo que venir una persecución para que el evangelio se pudiera expandir. Y se me hace muy interesante que el símbolo de nuestra fe no es una carita feliz. ¿Verdad que no? No es como que, ¿no? ¿Qué es el símbolo de nuestra fe? Una cruz. Y el evangelio, creo que a veces somos un poquito como chiples y todo es muy cómodo, pero el evangelio no fue hecho para ser cómodo. Y este espacio que estamos viviendo, esta pandemia, nos ha hecho entender que, sea como sea, el evangelio se va a distribuir por todo el mundo. Entonces, están aquí los apóstoles, está Felipe, es escogido como servidor. Y en Hechos 8, del 4 a 8, sigue lo siguiente con Felipe. Dice, así que los creyentes se esparcieron y predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. La multitud lo escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Entonces Felipe es escogido por Dios, empieza a servir al Señor como un voluntario. ¿Recuerdas la primera vez que te apuntaste para ser servidor de la casa de voluntarios? ¿Sí? Aquí está Felipe, se apuntó, lo escogieron. De repente, córrale quien pueda, se van y se empiezan todos. Y tú vete para allá, tú vete para allá. Y Felipe cae en Samaria. Di conmigo Samaria. Felipe llega a Samaria. Y ese es el segundo punto. El primer punto es: somos escogidos por Dios, o Dios nos escogió. Felipe llega a Samaria y se dice que Felipe no llega a iniciar un ministerio, se dice que llega a retomar el ministerio que Jesús deja con la mujer del pozo. Entonces Felipe llega a Samaria y sigue lo que está haciendo, lo que Jesús hizo con esta mujer, sigue expandiendo el evangelio. Y el segundo punto es que un líder o un voluntario siempre impulsa la visión de alguien más. Un líder o un servidor siempre impulsa la visión de alguien más. ¿Ves? Antes de que Dios nos dé algo a nosotros, nuestro trabajo es servir al Señor. Servir donde estamos en este momento. Servir la visión de alguien más. Felipe no llegó, no salió de Jerusalén diciendo: ok, voy a empezar mi iglesia, voy a empezar solo. No, se fue a Samaria y continúa el ministerio que Jesús había dejado, la espinita que Jesús había dejado en Samaria con la mujer del pozo. Felipe continúa ese trabajo como un servidor más. Perdón si eres como de mi generación, tienes como 35 o menos, pero mi generación siempre ha querido hacer lo suyo. Y quiero decirte, no es por ahí. Nuestro trabajo es servir la visión de alguien más. Servir la visión de tu pastor, servir la visión del líder con quien Dios te puso. Y eventualmente Dios te va a hablar y Dios te va a poner en lugares, pero nuestra tarea es servir la visión de alguien más. Salmo 69:9 dice: el celo por tu casa me consume. Y eso es muy interesante porque no dice: el celo por la alabanza me consume. No dice: el celo por el área de niños me consume. Como servidores sabemos que vamos a servir la visión, no mi área. La visión de la iglesia donde estamos, no el área donde estoy. Y ves, llega Felipe, llega a este ministerio
llega a un ministerio a nivel ciudad, y la Biblia dice que había mucha gente alegre porque Felipe estaba compartiendo. Pero de repente, di conmigo, de repente. Di más fuerte, de repente. De repente, en Hechos 8 del 26 al 27, dice lo siguiente: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces, emprendiendo su viaje, se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Entonces Felipe es enviado, después de estar en una ciudad compartiendo a muchas personas, es enviado a otro lugar a compartirle a una persona. Se decía que son aproximadamente 18 horas caminando de Jerusalén a Gaza. Y aquí está Felipe. ¿Recuerden? Después de ser voluntario y decir: aquí estoy, Señor, ser mesero, de repente, córrale y sálvese quien pueda, se va a Samaria. Y luego después de ahí empieza a predicar, empieza la gente a estar feliz, contenta. De repente el Señor le dice: compártele a uno. Y si pudiera tener un tercer punto, es como líderes, nuestro trabajo es hacer lo que se necesite. Como líder, como voluntario, nuestro trabajo es hacer lo que se necesite. ¿Qué es lo que necesita en tu iglesia? ¿Qué es lo que necesita donde estás sirviendo? ¿Ser mesero? ¿Predicarle a una ciudad? ¿Predicarle a una persona? ¿Qué es lo que necesita mi iglesia? Yo entrando a pandemia como iglesia y como staff, nuestro pastor Esteban nos juntó a todos y dijo: olvídense de lo que hacen, vamos a reestructurar todo. Entonces en pandemia yo, por ejemplo, estaba a cargo de cuidar lo que estaba haciendo el área de niños. Tenía años que no estaba en el área de niños. O sea, me sentía como Chabelo, ¿no? Pero tenía años de no estar con niños. Pero ¿qué es lo que la iglesia necesita? Eso voy a hacer, porque yo decidí servir al Señor en lo que Él dijera. Decidí servir al Señor, no decidí servir a mi área. Y un servidor, un voluntario, un pastor, un líder de área siempre va a ser lo que la iglesia se necesite. ¿Ves? Después de predicar en un avivamiento en una ciudad, Felipe se va a predicar a una persona. No caigas en la trampa de que es que ese no es mi llamado. No caigas en la trampa donde a veces caemos todos: es que ese no es mi llamado. Y lo entiendo en el lado empresarial o corporativo, de que este es mi nicho, esto es lo que voy a hacer y a esto me enfoco. Súper bien, dale, súper efectivo. Pero en el reino, tu llamado es servir al Señor. Sea lo que se necesite, sea lo que necesite la iglesia, nuestro trabajo es servir al Señor. Y Felipe, una vez más viendo el rayos X o la vida de Felipe, se va de predicar a una ciudad a predicarle a una sola persona. Qué difícil tener grandes sueños para Dios, pero no ser fiel en lo poco. No ser fiel en las cosas pequeñas. A mí me fascina y soy fan de ver a personas que el Señor levanta y que la gente dice: ¿de dónde salió esta persona? Y de repente ves que tiene 10 años sirviendo al Señor en una misma área, siendo fiel, constante, caminando con el Señor. Y uno dice: pero ¿en qué momento salió? Yo nunca lo había visto y ahora los pastores le dan oportunidad. Bro, tiene 10 años sirviendo al Señor, 10 años recogiendo cables, 10 años barriendo, 10 años sirviendo al Señor. Porque nuestro llamado no es nada más un área, nuestro llamado es el reino de Dios. Iglesia, quiero animarte a lo que la iglesia necesite, lo que la casa necesite. Tú di: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida para lo que se necesite.
Aquí está mi vida para lo que se necesite. Y ves, lo último que escuchamos de Felipe en Hechos 2, Hechos 21, del 8 al 9, dice: al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. ¿Ves? Desde Hechos 6 se había conocido a Felipe como simplemente Felipe. Y no fue hasta Hechos 21 donde se le llama Felipe el evangelista. No es hasta Hechos 21 que recibe un título. Y el último punto, una vez más si tengo puntos, es: como servidores de la iglesia no buscamos una posición, sino buscamos cumplir un propósito. No buscamos una posición, sino cumplir un propósito. Felipe, el voluntario, hasta Hechos 21 se le llama el evangelista. El evangelista. ¿Ves? El título no lo obtiene después de trabajo, no antes. El título lo obtiene después de años de trabajo, no antes. Y de repente queremos el título, queremos como que el nombramiento, ¿no? Y yo sé que aquí no pasa, en Tijuana nos ha sucedido, donde es como que: bro, pero dile a la gente que soy líder. Y es: pero pues no has hecho nada, bro. No, diles que, o sea, ¿cómo me vas a empoderar con la gente? Es: pues sírveles para que te hagan caso. No, dame el título. No. O sea, Felipe, hasta que era grande y tenía hijas, se le llamó el evangelista. Hasta que era grande y pudo hacer varias cosas, servir al Señor y sufrir y pasar una pandemia y decirle sí al Señor y estar en niños, estar sirviendo aquí, estar en la alabanza, recogiendo cabras. Lo que se necesitaba fue que se le dijo el evangelista. Y yo me imagino que le decían: el evangelista, el evangelista. Y él decía: bro, o sea, ya no se me va a subir. O sea, ya pasó eso, bro, ya. O sea, ¿te acuerdas cuando nos corrieron de Jerusalén y los balazos y todo? Ahí se me cayó toda esa, soy así, ahí se me cayó ya. Porque me di cuenta que mi llamado era más grande que mi título. Que me di cuenta que servir al Señor era más importante que me dijeran el pastor, el líder. Y ves, no buscamos una posición, buscamos un propósito. Felipe es obediente detrás de escenas, fiel ante multitudes y fiel ante una sola persona. Entonces, ¿qué hago con esto con esta información que me das? ¿Qué hago con esto que me dices de Felipe? ¿Qué hago con esta información de Felipe que sirvió a la iglesia y fue llamado por Dios y hace lo que la iglesia necesita y no es un título, es un propósito? ¿Qué hago con eso? Yo creo que el día de hoy hay algunas personas que dentro de su corazón o dentro de nuestro corazón tenemos que decirle de nuevo al Señor: aquí estoy. A mí me sucedió en la pandemia, donde parecía que cuando nos encierran la mente nos gana. Y me cuestioné muchas veces si el Señor me ha llamado a esto. Me cuestioné muchas veces si realmente esto era lo que quería para mi vida. Me cuestioné si haberme ido de mi ciudad y cambiarme a Tijuana había valido la pena. Dejar a mi papá, que ya es mayor, dejar una iglesia grande.
¿realmente es o sea, realmente? No sé si a alguien le sucedió, si a alguien le sucedió así con los ojos. Sí, muy bien, veo a todos, nada, es cierto. Nos sucedió y es inevitable. Pero ¿sabes lo que me sucedió a mí? Y se puede escuchar así como cursi, ¿no? Y como que pero me acordé cuando tenía 14 años, en un campamento de adolescentes, donde dije: el Señor, lo que quieras conmigo, eso haz. Me acordé ese momento donde yo no sabía qué significaba seguir al Señor, pero le decía: úsame, Señor. A lo mejor si hubiera sabido no lo hubiera dicho, ¿no? Pero me acordé de ese momento donde el Señor me llamó y me dijo: me vas a servir. Me acordé de ese campamento donde estaba esa canción tocando y regresé a mi casa y seguí siendo un poco rebelde y todo eso, pero mi corazón estaba: Señor, úsame a mí. ¿En qué momento fue donde el Señor te llamó y le dijiste: aquí estoy, Señor? A lo mejor estás escuchando una canción de Hillsong, o a lo mejor una canción de Manuel Bonilla. Si sabes, ¿no? O Marino, ¿sí? O los hermanos Bernal, o Tony Sauceda, si te gustaba el norteño, ¿no? No sé qué estabas escuchando, pero llegó un momento en tu vida donde estuvo esa cosa que dijiste: como sea, donde sea, aquí está mi vida. Y eso es lo que el día de hoy quiero causar en tu corazón. Sí, cierto. ¿Por qué me enfoqué en el título? ¿Por qué me enfoqué en los números? ¿Por qué me enfoqué en todo esto? Si yo le dije al Señor: heme aquí, lo que sea y como sea. Y sin duda la pandemia nos afectó, pero también nos ayudó para darnos cuenta que como sea, donde sea, aquí está nuestra vida para el Señor. Aquí está nuestro corazón para el Señor. Bueno, no sé de multimedia, pero puedo mandar un mensaje a una persona diciéndole: hey, Dios te ama. Puedo hacer una llamada a una persona, puedo servir al Señor como sea, porque yo dije: sí, Señor, aquí está mi vida. ¿Y dónde estás? Me gustaría si me acompañan nada más cerrando tus ojos. Cierra tus ojos, y a lo mejor en este momento tienes que volver a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Señor, como esa vez que estaba en mi casa, esa vez que estaba con mis amigos y me compartieron de la fe, como ese momento cuando estaba en ese congreso, en esa iglesia, ya en esta otra ciudad, te digo una vez más: aquí estoy. Te digo una vez más: aquí está mi corazón. A lo mejor con dudas, a lo mejor con problemas, a lo mejor con cosas que no quisiera traer, pero Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Heme aquí, Señor, aquí están mis manos. Señor, aquí están esos talentos que a lo mejor dejé guardados por vergüenza, que dejé guardados por el qué dirán, que dejé guardados porque pues ¿para qué voy a dedicar todo este tiempo? Aquí está una vez más mi vida, Señor. Aquí está una vez más mi vida, Señor, mi corazón. Los próximos 2 minutos te quiero animar ahí a hacer una oración con el Señor, tú y Él nada más. No tienes que gritar, no tienes que hacerlo en voz alta, pero habla con el Señor estos próximos 2 minutos. Yo te voy a acompañar aquí en voz alta, pero tú hazlo como tú quieras y dile: Señor, aquí está mi corazón una vez más, Señor. Aquí están mis pensamientos, Señor. Aquí está mi vida, aquí están mis años, Señor. Señor, que vienen por delante, aquí está, Señor. Perdóname si en algún momento dudé. Perdóname si en algún momento pensé que a lo mejor como que había escuchado y realmente no eras tú. Pero aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Te lo entrego a ti. Aquí están, Señor, mis horas. Aquí están mis finanzas. Aquí están mis ideas. Aquí está la energía que tengo, Señor. Aquí está, Señor. Tómala, es tuya, Señor. Es tuya, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Úsame una vez más, Señor.
Úsame una vez más con mi familia, Señor. Úsame una vez más, Señor, en mi trabajo. Úsame, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor.